Okay, guys, good afternoon. This is lesson number 3. It's a review from the lesson number 3 and finished at the end with the lesson number 4. Vamos a recordar la clase pasada, la sesión pasada hablamos acerca, hicimos esta pregunta inicial, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Y empezamos a hablar acerca de algunos aspectos que tenemos que conocer básicos en la comunicación del idioma inglés. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? El tema específico del día es the date. Hablamos acerca, número 1, de the days of the week. The days of the week. Los días de la semana. Y hablamos acerca del orden, la secuencia, el orden que lleva cada día, la escritura y algunos usos de los días de la semana. Primeramente empezamos con el primer día de la semana, que es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Continuamos con Sunday, o terminaríamos más bien con Sunday. ¿Ok? Nuevamente voy a repetirlos para recordarlo, ya lo estuvimos haciendo el día de ayer, pero voy a recordar nuevamente y voy a ir poniendo un puntito en cada día de la semana, ¿ok? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y Sunday. Recuerden que la terminación es day, no die, day. ¿Ok? Vimos también algo muy importante, capital letters. Days of the week always start with a capital letter. Todos los nombres de los días de la semana empiezan con letra mayúscula, capital letter. For example, Monday, capital letter M. Tuesday, capital letter T. ¿Ok? Siempre son proper nouns, por lo tanto, se escriben con mayúscula. También dijimos que Saturday and Sunday makes the weekend. Weekend, el fin de semana. Los dos días, sábado y domingo, conforman nuestro fin de semana. Weekend. Ok, también vimos algunas expresiones, por ejemplo, if today is Monday, yesterday was Sunday. If today is Monday, yesterday was Sunday. Si hoy es lunes, ayer fue, perdón, sí, si hoy es lunes, perdón, ayer fue domingo. Vimos la palabra today, que significa hoy, yesterday, que significa ayer, y was, que dijimos que es el verbo to be, ser o estar, en tiempo pasado, que es fue, fue. Siguiente expresión, en futuro. If today is Friday, tomorrow will be Saturday. If today is Friday, tomorrow will be Saturday. Si hoy es viernes, mañana, ¿sí?, será will, verbo to be también auxiliar, en futuro. Will be, será sábado. Mañana será sábado. Vimos también expresiones de tiempo hacia el pasado y hacia el futuro. En este caso, hacia el futuro. In 3 days will be, en 3 días será. In 3 days will be, en 3 días será. Y vimos también hacia el pasado. 3 days ago was. 3 days ago was. Hace 3 días. Ago, hace. Was, era. ¿Ok? Aquí podemos poner la cantidad de días, ya sea hacia el futuro o hacia el pasado que queramos incluir. Y por último, vimos que también se ocupan los días de la semana para hablar acerca de rutinas o actividades, ¿sí?, que se hacen con frecuencia en la semana. Por ejemplo, I play soccer on Fridays. I play soccer on Fridays. Utilizando, sí, siempre la preposición on para hablar de días. Siempre que vamos a hablar acerca de días de la semana, se utiliza on. On. ¿Correcto?
Bien, vamos a continuar a ver lo siguiente que vimos el día de ayer. Sí, bueno, tuvimos una práctica acerca de este tema, pero vimos también acerca de los meses del año. The months of the year. The months of the year. Los meses del año. The months of the year. Vimos tanto el orden como la pronunciación y la escritura de cada uno de ellos. En este caso fue January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nuevamente recordando, capital letters, todos los nombres de los meses del año siempre inician con letra mayúscula, capital letter. For example, February, capital letter F. April, capital letter A. April. Okay. Vimos algunas expresiones como January is the first month in the year. First, el primer mes en el año. Enero es el primer mes en el año. December is the last month in the year. December is the last month in the year. Diciembre es el último mes en el año. También vimos, por ejemplo, my birthday is in March. My birthday is in March. Mi cumpleaños es en marzo. Y comentamos también sobre la preposición in. In. Cuando hablamos de meses, años o siglos, se utiliza la preposición in para determinar en qué mes, en qué año o en qué siglo. ¿Ok? Eso también lo vimos ayer. Vimos algunas prácticas utilizando los meses del año. Aquí están algunas prácticas que hicimos ayer utilizando los meses del año. Y el último tema que vimos fue un tema un poquito más consistente, que es the ordinal numbers. The ordinal numbers. Los números ordinales. Hablamos que los números ordinales se utilizan en varias formas, en varias situaciones. Por ejemplo, la más importante o la que estaremos ocupando es dates, fechas. Por ejemplo, her birthday is on the 20th. Sorry, her birthday is on the 29th. Her birthday is on the 29th. Su cumpleaños es el 29avo, ¿sí? O el 29º. También ocupamos los ordinal numbers para hablar acerca de el orden o la posición de algo. Order all positions. Por ejemplo, the cake comes first. The cake comes first. El pastel viene primero. O hablamos acerca de una carrera, por ejemplo. Cuando llego en primer lugar, I came on the race at first. I came on the race at first. Bien. También hablamos acerca de aniversarios o celebraciones. Por ejemplo, the party is for his 21st birthday. La fiesta es por su 21º aniversario. 21st. 21st. Y también lo ocupamos para hablar de los siglos. Por ejemplo, Shakespeare was born in the 16th century. Shakespeare was born in the 16th century. Aclaramos que a la mayoría de los números como 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, etc., se les agrega la letra TH al final. ¿Ok? Las excepciones a ellos son los primeros 3 números de cada serie. En el caso del number 1, number 2 and number 3, se les agrega o cambia totalmente su escritura, su spelling. Número 1 sería first, el número 2 o el segundo sería second, el número 3 sería third. Third.
A todos los demás se les agrega TH. Hay que poner especial cuidado con el número 5, fifth, porque el 5, de manera lineal se dice five. Pudiéramos confundirnos y escribir fives, pero no es así. El 5 o el quinto se escribe fifth. En el caso del 9, ¿sí? Ninth, 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 ¿correcto? Tenemos el caso del 12 o doceavo, twelfth, twelfth. El caso del 20, twentieth, twentieth, twentieth. Recuerden que el 20 es 20 o 20. En el caso del vigésimo sería 20th, 20th. Lo mismo ocurre con 30th, 40th, 50th, 60th y así hasta 90th. Y cuando empezamos numeración, los primeros tres números nuevamente es 21st, 22nd, 23rd. Por ejemplo, en el caso de la serie del 30, 31st, 32nd, 33rd, 41st, 42nd, 43rd. Y en el caso del 50, 51st, 52nd or 53rd. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos de cómo utilizar los números cardinales o los números ordinales. Bien, vamos a regresar un poquito. Do you have any questions about it? No. Ok. Vamos a pasar al tema de hoy, que es the date. How to write the date. ¿Cómo escribir la fecha? How to write the date. Hay dos maneras, específicamente en inglés. Tenemos la forma americana, que esa es la que estamos más acostumbrados aquí en México, que es la que casi siempre se enseña en las escuelas, iniciando con el mes, posteriormente el día y finalmente el año, ¿sí? Es la forma americana, la cual tenemos aquí en esta parte. La estoy señalizando. Por ejemplo, el mes, March, y el día, 7. En el caso de la forma hablada de la fecha, sería March 7th. March 7th. ¿Sí? Incluso aunque no vean una TH ahí junto al número 7, la pronunciación siempre va a ser con TH. 7th. 7th. ¿Cómo lo escribimos? El modo abreviado. Bueno, aquí tenemos del lado derecho, al fondo. Se escribe 3, 7, 17. 17. 3 del 7, 17. O más bien 7 del 3 del 17. Es mes 3, día 7, año 17. Es una fecha X. ¿Ok? El 17 corresponde obviamente al año 1917. ¿Sí? A menos que lleguemos a vivir más de 100 años, pues cambiará, ¿no? Pero estaríamos hablando de 1917. Ahorita vamos a ver el aspecto de los años. En el caso del British English, UK English, se empieza primero con el día. 7th, the 7th, the 7th, el séptimo, of March. Se pone el 7 con la TH, característica de la fecha en inglés, que es el séptimo día. Primero empieza con el día, es al revés que en inglés, primero empieza el día, y posteriormente el mes, March. Y se dice de la siguiente manera: The 7th of March. The 7th of March. El séptimo de marzo. ¿Sí? Y se escribe en la forma corta, primero el día, luego el mes y luego el año. Digamos que se parece un poco más a nuestra fecha en español latinoamericano.
primero día, mes y año. ¿Sí? Es muy similar la fecha en el sistema, en el idioma inglés británico. Solo que aquí hay que apuntar que siempre se agrega el artículo the, el y of, de. El 7 o el séptimo de marzo. ¿Ok? Estos son nuestros dos tipos de fecha. Hay que acostumbrarnos a conocer y a practicar los dos tipos de fecha. Bien, nuevamente aquí nos recuerda, bueno, los días. Dice, we always use ordinal numbers for the date in spoken English. Siempre utilizamos los números ordinales para las fechas en el idioma inglés. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, hasta 31st. 31st, que sería el 31, que es el número máximo que tienen los meses. ¿Ok? Nos recuerda también aquí que months always start with a capital letter. Siempre empiezan con letra mayúscula. For example, what day is this? Aquí nos pone un ejemplo, ¿sí? Nos ponen esta fecha, 3 del 5 del 18. Si lo vemos desde el punto de vista americano, sería March 5th, 2018. 2018. Lo vemos desde el punto de vista británico, sería the 3rd of May 2018. The 3rd of May 2018. ¿Se dan cuenta la gran diferencia entre si es inglés americano o inglés británico? En este caso, nuestro curso, como manejaremos los dos sistemas, yo siempre les estaré indicando cuando el tipo de fecha o el tipo de lectura es de uno o de otra manera. Obviamente ya en una situación real habría que tomar en cuenta el contexto donde nos están dando la fecha, quién nos está dando la fecha o cómo nos están dando la fecha para determinar si es American o British form. ¿Ok? Abusados con eso. Por último dice, years are normally divided in two parts. A partir del año 1999 hacia atrás, 1900, 1800, 1700, etc. Los años se dividen en dos partes. Primero se dice la primera parte del año y luego la segunda parte del año. Por ejemplo, 1984 se dice 1984. 1984. 1652 sería 1652. 1652. 1941 sería 1941. 1941. Ahora, hay la forma de decir también de los 2000, 2005, 2007, etc. Se puede decir igual 2017, ¿sí? O 2018, etc. A excepción de los años 2000 al 2010, donde normalmente se decía completo 2006, 2001, 2008, 2010, 2005. ¿Ok? Igual, también es correcto, no hay ningún problema si en nuestro año actual, 2018, decimos 2018, es correcto, 2019 es correcto, o podemos decir 2018 o 2019. Cualquiera de las dos formas es correcta, aunque por costumbre o por naturalidad, casi siempre al escuchar las fechas en inglés, siempre escuchamos el 2000. 2000 o 2018 o 2019, 2017, ¿ok? Pero cualquiera de las dos formas es correcta. Pero sí, del año 1999 hacia atrás se dividen, siempre se dividen, ¿sí? 19, 18, 17 y el otro número de dos cifras, ¿correcto? Esto es en cuanto a la fecha. Vamos a ver aquí dos expresiones. La primera dice, what's today's date? Sorry. What's today's date? ¿Cuál es la fecha de hoy? Bueno, esto como lo hicimos ayer, bueno, lo hice ayer, le puse aquí, bueno, no sé si sea de hoy o ayer, I'm sorry. Pero aquí le puse la fecha, dice, así es de ayer. It's April
4th, 2018. It's April 4th, 2018. O in the British form, en la forma británica sería it's the 4th of April, 2018. It's the 4th of April, 2018. Por ejemplo, tu fecha de nacimiento, de cumpleaños, perdón. When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? It's on March 6th. O it's on the 6th of March. On the 6th of March. ¿Ok? Bien, este es el tema que ayer ya no pudimos concretar acerca de las fechas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en qué tipo de fecha estamos leyendo o expresando o escuchando, si es American English o British English. Es lo único, porque podríamos caer en confusiones en relación a las fechas cortas que tenemos aquí del lado derecho, ¿sí? Pudiéramos confundir alguna fecha. Entonces, solamente es lo único que hay que tener cuidado. Por lo demás, creo que es algo muy, pero muy sencillo. ¿Ok? Ayer les dejé una tareita, no sé, ¿tenía algo que ver con fechas? No, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a escribir estas preguntas en su cuaderno, por favor. La primera pregunta tenemos aquí del lado izquierdo, dice, When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? La siguiente pregunta es, When were you born? When were you born? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Ojo, van a decir que no es lo mismo que mi cumpleaños. No. When is your birthday es ¿cuándo es tu cumpleaños? Tu próximo cumpleaños. Y when were you born es la fecha cuando tú naciste en el pasado. Next question is, when is your mother's birthday? When is your mother's birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu mamá? When is your mother? En este caso sería mothers. Aquí faltó un apóstrofe con la S, que significa de tu mamá. When is your mother's birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu mamá? Number 4. When is Mexico's Independence Day? When is Mexico's Independence Day? When is Mexico's Independence Day? ¿Cuándo es la independencia de México? And when is Christmas Day? When is Christmas Day? ¿Cuándo es el día de Navidad? ¿Sí? Aquí también en la parte donde la pregunta número 4 que dice When is Mexico's Independence Day? La vamos a poner en pasado. Le van a quitar ese is, así como aquí pusimos where, y le vamos a poner en lugar de is, le vamos a poner was. ¿Ok? When was Mexico's Independence Day? When was Mexico's Independence Day? ¿Cuándo fue la independencia de México? ¿Sí? Para que hablemos de una fecha del pasado. ¿Sí? No vamos a hablar de la próxima fecha de celebración, sino vamos a hablar del pasado, cuándo ocurrió, en qué fecha ocurrió la independencia de México. Ok, hasta aquí vamos a cerrar la sesión grabada y posteriormente continuamos con los ejercicios interactivos.